Bueno, pues vamos a comenzar con la charla de hoy. La charla de hoy la da Daniel Iordanov, ¿no? Como él acaba de comentar, para los que estabais antes de que empezara a grabar, pues él es ingeniero biomédico, graduado de la Universidad Politécnica y trabaja en temas de análisis de datos en la empresa SBE. Es una empresa que se dedica a soluciones de biomecánica para deporte de alto rendimiento, temas de captura de movimiento y de análisis de rendimiento de músculos a través de electromiograma y medición de fuerza, ¿no? Cuando quieras, Daniel, pues cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en la empresa. Vale, pues gracias, Abraham, por la introducción y, bueno, bienvenidos a todos a esta charla y gracias por la asistencia. Voy a compartir pantalla para que veáis una presentación que os he preparado y sobre la que iremos hablando sobre la marcha. Bien, como dice Abraham, yo me dedico a la parte de análisis de datos en SBE. Somos una empresa del sector tecnológico, ¿de acuerdo? Abraham, ¿me puedes confirmar que se ve la pantalla? Se ve la pantalla, no está pantalla completa ahora, sí, ahora está pantalla completa, se ve perfectamente. Vale, pues nosotros, ahora os daré más detalles del trabajo que hacemos, pero bueno, SBE viene de las siglas Sports Biomechanical Engineering y, como ha explicado Abraham, pues nos dedicamos a utilizar distintos sistemas innovadores y tecnológicos del día a día de biomecánica aplicados al rendimiento deportivo y a la prevención de lesiones. El índice que vamos a, o la estructura de esta charla, ¿vale? Va a ser bastante amena. No voy a entrar mucho en detalles técnicos, sino que os voy a dar pinceladas de lo que hacemos, de las líneas que tenemos, pues bueno, pues ver también un poco vuestro interés y finalmente al final comentaremos temas de posibles prácticas o un máster en biomecánica deportiva. Bueno, el contenido, pues os voy a hacer una introducción de quiénes somos como empresa y como línea de SportsBE. Os vamos a presentar nuestra tecnología, nuestro análisis. Os comentaré actualmente, ¿no?, a partir de este año, qué líneas de desarrollo estamos llevando, qué tipo de proyectos tenemos. Os comentaré unas pinceladas en nuestra empresa cómo interactúan ingeniería y deporte, que es una unión muy fuerte en el caso de SBE. Y luego, bueno, pues os comentaré el máster de biomecánica deportiva que actualmente realizamos en conjunto con la CEU San Pablo, que ha empezado este año, y unos datos de contacto para que nos podáis contactar sin problemas, sin compromiso, siempre que queráis para más información. Bien, pues un poco la parte más introductoria. Nosotros como empresa somos Rivas Group, ¿vale? Y tenemos estas 4 líneas de negocio que veis. Instrutech es más enfocada a la parte industrial. Biomec es una línea dedicada al suministro, formación, puesta en marcha de sistemas de análisis biomecánico, ¿vale? Es la parte más de consultoría y suministro de sistemas. Sistemas de captura inercial, de movimiento markerless, plataformas de fuerzas, electromiografía, termografía, etcétera. Luego tenemos la parte de MoveArt, que es una línea que surgió ya el año pasado, de reciente creación, y es más dedicada a equipos de neurorehabilitación, realidad virtual. Y bueno, y la más importante para esta charla, que es la línea de SBE, ¿no?, desde la cual todas las tecnologías que suministramos y en las cuales damos formación en Biomec, pues las aplicamos al entorno deportivo, tanto deportes de élite como deporte amateur, para ayudar a prevención de lesión, objetivar parámetros que sirvan para determinar si un jugador está preparado para la vuelta al juego, mejorar el rendimiento, etcétera. Bien, en la parte de SBE, evidentemente, como ya sabéis, la tecnología en el ámbito de la biomecánica es muy amplia. Bueno, permitidme que interrumpa un momento, ya lo ha dicho Abraham, pero cualquier pregunta que tengáis la podéis dejar en el chat y al final de la charla las contesto todas. Bien, volviendo a la tecnología, pues la oferta en sistemas de biomecánica es muy amplia, se pueden estudiar muchísimos parámetros fisiológicos, pero nosotros en el ámbito deportivo, los principales tecnologías son los que nos permiten obtener datos objetivos y medir en tiempo y entorno real. Sí que es verdad que tenemos un laboratorio propio donde vienen muchos deportistas, pero lo ideal es ir a medir en su entorno real, porque es donde se pueden ver más asimetrías, donde se pueden ver más deficiencias de la movilidad y al final el jugador o el deportista siempre está mucho más cómodo en su terreno habitual que en un laboratorio con focos, con cámaras, etc.
¿Qué tipo de tecnologías usamos que pueden ser empleadas tanto en el laboratorio como en el entorno real? Pues por un lado, en captura de movimiento usamos tecnología inercial, ¿vale? El sistema de Xsense. Xsense es, pues bueno, referencia inercial por la capacidad de su software, los datos que obtenemos. Y en principio, este software y estos sensores inerciales los solemos emplear para estudiar la cinemática articular, ¿de acuerdo? Ciertos ángulos que intervienen mucho en movimientos sport específicos y también para valorar rangos de movilidad. Porque cuando analizamos un deportista, luego explicaré más en detalle, pero nosotros siempre vamos desde la base, desde los fundamentos del movimiento, rangos de movilidad, hacia movimientos ya específicos de su deporte, ¿de acuerdo? Entonces, pues con esta tecnología inercial podemos medir esa cinemática articular y también los desplazamientos del centro de masas, ¿de acuerdo? Que luego explicaré por qué son muy importantes, pero bueno, a nosotros nos interesa mucho poder ver ese desplazamiento y ese posicionamiento corporal del deportista. Este sistema sería el que veis aquí abajo a la izquierda. Y por otro lado, tenemos también otro sistema de captura de movimiento que, pues, como todos, tiene sus ventajas y desventajas respecto al inercial, y es el markerless. Mientras que el sistema inercial se basa en sensores inerciales y es un sistema de posicionamiento relativo, el markerless pues, nos da un espacio de posicionamiento absoluto, ¿de acuerdo? Y nos da, mediante cámaras de alta velocidad y alta definición, pues frame a frame la posición del jugador exacta y nos permite, por medio de un siluetado, ¿vale? Y esta es la clave, que el jugador no lleva ningún tipo de marcador, que le moleste ni le incomode ni que se pueda caer, es mediante un sistema de siluetado por diferencia de píxeles entre la silueta de la persona y el entorno, y tras una calibración, por supuesto, pues mediante ese siluetado se extrae su avatar, ¿vale? Como podéis ver en esta imagen, y a partir del avatar, pues el software es muy flexible en cuanto a cálculos cinemáticos y podemos extraer un sinfín de variables, ¿de acuerdo? Desde las cinemáticas relacionadas con ángulos articulares hasta incluso cinéticas, ¿de acuerdo? Porque se puede integrar con plataforma de fuerzas y también pues, podemos ver el desplazamiento global de esa persona en el espacio grabado. El inconveniente de este sistema pues bueno, es que depende de cámaras y las cámaras pues tienen un espacio de grabación limitado. Al final trabajamos con sistemas de 6 u 8 cámaras y bueno, pues permiten grabar un espacio determinado que suele ser bastante amplio para el entorno de un futbolista, por ejemplo, pero siempre te limita a que no puedes grabar nada fuera de ese entorno. Y sin en cambio los sensores inerciales, aunque no nos den un avatar, digamos, tan anatómico y con tanta facilidad de cálculo de variables, pues nos permite hacer un tracking por todo el espacio en el que se desplaza el deportista. Luego también tenemos plataformas de fuerzas, ¿vale? Aquí lo normal en un laboratorio es pues, trabajar con plataformas integradas, embebidas en el suelo. En nuestro caso, en el laboratorio también las tenemos cuando viene un deportista a hacerlas allí, pero lo habitual es que nosotros nos desplacemos al entorno real con las plataformas portátiles que veis en esta imagen, ¿de acuerdo? Son dos plataformas portátiles, una par pierna, uniaxiales, es decir, solo miden la fuerza vertical, y las usamos sobre todo para estudiar asimetrías, asimetrías en los saltos, asimetrías en aterrizajes, fuerzas isométricas para valorar condiciones de fatiga preentrenamiento y postentrenamiento, o también para valorar evoluciones en la generación de fuerza y la estrategia de generación de esa fuerza, tanto previamente a una lesión como posteriormente a una lesión, o igual que he comentado antes, previa a la pretemporada, digamos, y post-pretemporada o post-temporada. Estas plataformas de fuerzas funcionan de una forma muy ágil, toda la información está contenida en un cloud online. Entonces yo desde una aplicación móvil para Android, ya sea en tablet o en móvil, grabamos el salto que haya predefinido en la aplicación, tenemos un registro de usuarios, tenemos un histórico de los saltos de ese usuario y en el momento en que grabo automáticamente la información se sube a la nube y a partir de ahí en la nube pues yo puedo o exportar los datos para tratarlos en bruto o usar muchas de las herramientas de análisis que ya posee el cloud que me da una cantidad de información bastante elevada. Luego veremos un ejemplo visual de cómo es esa aplicación.
la recuperación, ¿no?, de la actividad muscular en la zona lesionada, pues también es indispensable, y también es un sistema totalmente portable, que lo único que necesitamos es un ordenador portátil y los marcadores son inalámbricos, se conectan sobre la piel directamente y no llevan ningún tipo de cable, ¿de acuerdo? Son de non-action. Y con eso, pues igualmente, también desde el software podemos procesar toda la información, generar informes automáticos y darle al deportista una idea de cómo está recuperando la actividad muscular en esa zona. Y ya, bueno, por último, pues siempre toda esta información se trata con software de análisis, ya sea desde más por iniciativa nuestra, ¿no?, como puede ser MATLAB, Python, o desde softwares propios del fabricante, ¿no?, como puede ser la nube que os comento de las plataformas de fuerzas, los software propios de Xsense y de Simi, que es el sistema markerless, o también pues softwares adicionales complementarios que solemos usar, como por ejemplo Pensim, pues para hacer simulaciones y representar el avatar de una manera más anatómica, o por ejemplo Visual 3D, ¿de acuerdo? Son softwares de referencia en el análisis biomecánico a nivel mundial. Bien, una vez que ya conocéis así por encima la tecnología, ¿vale? No quería hacer mucho hincapié en cómo es por dentro, porque bueno, al final lo importante, que la idea que me gustaría transmitiros es el análisis, ¿no? Cómo aplicamos todo este conocimiento y esta innovación tecnológica a un análisis real. Bien, pues nuestro análisis, que siempre solemos aplicar en cualquier deporte, sí que es verdad que mayoritariamente en fútbol, porque es donde recibimos más deportistas y donde más nos enfocamos, pero es extrapolable a cualquier deporte. Nuestro plan se suele dividir en 5 fases, ¿de acuerdo? Que los objetivos es reducir el riesgo de lesión, pues prioritario siempre, tanto para alargar la vida útil del deportista como para facilitar al club la planificación deportiva, mejora del rendimiento deportivo. Igual, pues interesa tanto al club como al jugador y muchas veces surge de iniciativa el propio jugador a través de su preparador físico personal. También asegurarnos de que la vuelta a la competición tras lesión es una vuelta segura, ¿de acuerdo?, de ese jugador, independientemente de la valoración que ha recibido por parte del cuerpo médico, pues basándonos en datos objetivos podemos asegurar, ¿no?, que esa ciencia de datos no nos permite asegurar, pero sí que nos permite tener criterios objetivos que definan que esa persona puede volver al terreno de juego. Y otro objetivo principal también es hacer un seguimiento en ese proceso de rehabilitación y readaptación para cuantificar y objetivar toda esa evolución que sufre el jugador. Por ejemplo, un caso muy habitual de este objetivo es el análisis de lesiones de ligamento cruzado, ¿de acuerdo? Este tipo de lesiones son las que más analizamos. Entonces, ayudamos al deportista y le acompañamos con medidas objetivas en todo ese proceso de recuperación para ver si lo que está valorando el cuerpo médico y su preparador físico pues también está asociado a unos parámetros objetivos. Y ya para ir entrando en materia, las 5 fases pues serían fundamentos del movimiento, ¿de acuerdo? Es la parte, como os digo, más cinemática base, ¿no?, la estructura que tiene el deportista de movilidad. Un análisis de fuerza, luego pasaríamos a los movimientos específicos, que pueden ser de fútbol, baloncesto, balonmano, hemos hecho estudios de esquí, estudios de pádel, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cualquier tipo de deporte. Por último, penúltimo, se pasa a la fase de informe, donde os explicaré cómo es este informe y qué información se le da tanto al deportista como al cuerpo técnico. Y por último, un plan de acción, ¿de acuerdo? Nuestra idea o nuestro mensaje a transmitir siempre es que no nos limitamos solo a sacar información objetiva, analizarla y dar un informe, sino que en función de los datos obtenidos, pues siempre al ser un equipo multidisciplinar, estamos compuestos de ingenieros, fisioterapeutas, CAFIT, pues al ser un equipo multidisciplinar, siempre desde distintos enfoques podemos darle al jugador un plan de acción o un plan de mejora con ejercicios correctivos para disminuir ese riesgo de lesión que hemos detectado. Entrando ya en materia, ¿no?, en la fase 1, que es la parte de fundamentos del movimiento, ¿qué valoramos principalmente? Pues valoramos rangos de movimiento, ¿vale?, de diferentes articulaciones, de hombro, columna dorsal, cadera, tobillo, pie. ¿Por qué? Pues porque está demostrado científicamente y bibliográficamente que las limitaciones en estos movimientos analíticos, estos movimientos puros,
muchas veces son la base de un gran número de lesiones en el entorno deportivo. Una vez que analizamos eso, pasaríamos a los fundamentos del movimiento, ¿vale? Analizamos ya movimientos más compuestos, sentadillas, un hinge, que es como sentadilla con un material de apoyo y la espalda recta, movimientos, digamos, más balísticos, ¿vale? Sentadillas a una pierna, etcétera. Y, por último, hacemos una valoración artromuscular, ¿de acuerdo? Donde se hace pues, una evaluación postural, se analiza el acortamiento, elongación de determinados músculos y se estudia pues, la secuencia de activación muscular, la fuerza muscular, ¿de acuerdo? Todo esto pues, en base a la tecnología que hemos detallado. Aquí pues, en las imágenes podéis ver ejemplos, ¿no?, de estos movimientos puros o analíticos, ¿no? Tenemos la dorsiflexión de tobillo con inerciales o, por ejemplo, el Active Leg Stride Raise, que es un test habitual en deporte donde se busca valorar la disociación entre el movimiento de una pierna y otra, ¿de acuerdo? Pues con sensores inerciales analizamos un poco esos rangos de movilidad y en función de parámetros y de thresholds objetivos definidos por bibliografía, pues podemos establecer si esa persona está en un nivel óptimo, en un nivel intermedio o en un nivel deficiente y necesita mejorar esa parte. Al final, ¿cuál es el objetivo de esta primera fase? Pues detectar anomalías estructurales que tiene de base el deportista y son difíciles de cambiar, pero también es verdad que son el origen de muchas lesiones, valorar acortamientos musculares y valorar y objetivar inestabilidades articulares. Una vez que hemos hecho esta primera fase, ¿de acuerdo? Esta primera fase sí que es un trabajo, como se dice, más de camilla, ¿no? Es decir, es pues un poco una valoración más clínica, por así decirlo, entre comillas. Y luego ya pasamos un poco a la valoración del análisis de fuerza, ¿de acuerdo? Este análisis de fuerza, pues basado en las plataformas duales que tenemos, nos permite una serie de objetivos como son monitorizar el proceso de entrenamiento, ¿de acuerdo? Porque nos permite ver si ha habido fatiga antes y después del entrenamiento, con lo cual podemos definir cargas de trabajo, volúmenes de trabajo, muy importante para la preparación física. Nos permite identificar variables predictoras del rendimiento, es decir, la velocidad con la que se genera una fuerza, el rate of force development o digamos, el tiempo que se tarda en desarrollar esa fuerza, ¿vale? Digamos, parámetros que son muy identificativos y permiten diferenciar a un deportista top en plena forma o a lo mejor un deportista amateur o un deportista lesionado que no ha recuperado su forma. También muy importante el control de asimetrías, ¿de acuerdo? Las asimetrías de fuerza son una de las principales causas de lesiones y sobre todo en ligamento cruzado anterior, en el caso del fútbol, ¿de acuerdo? Lo que nos permite estas plataformas de fuerzas y los datos que obtenemos, pues valorar si esas asimetrías son superiores a un 10%, que suele ser el margen, digamos, estipulado como correcto, y en función de esas asimetrías, pues podemos ver digamos, con qué pierna se realiza más fuerza, en qué pierna hay más probabilidades de sufrir esa lesión. Los test que hacemos para valorar estas asimetrías son tanto bipodales como monopodales, ¿de acuerdo? Y los informes automáticos del cloud pues, nos permiten hacer estas comparativas. Un poco en la línea de lo que he explicado antes, también otro objetivo, pues tener valores antes de lesión, ¿no? Un valor comparativo. No nos sirve de nada tener una base de datos normativa porque cada deportista es único y su técnica es única y su forma de realizar los movimientos es única. Por lo tanto, la única forma de comparar la progresión o el estado de forma óptimo o la vuelta al juego de un deportista es consigo mismo. Para ello es pues, muy importante realizar estos test en pretemporada para tener unos valores, digamos, óptimos, sin lesión, y luego testear estos valores tras una lesión para ver si se ha vuelto a esos valores iniciales. También un poco alineado en el acompañamiento del deportista que os decía antes, monitorizar el proceso de rehabilitación, ¿de acuerdo? Pues tras tareas específicas que se le asignan en análisis de lesiones, o por ejemplo ligamento cruzado, pues ver en los diferentes ejercicios que hace cómo va progresando y cómo va pudiendo aumentar la fuerza que genera con la pierna lesionada a lo largo de esos 6 meses de lesión. Y ya por último, pues sacar el perfil de fuerza-velocidad del atleta. Muy importante a día de hoy y sobre todo ahora que es tendencia estudiar el sprint, estudiar el high speed running aplicado al deporte,
pues bueno, el perfil de fuerza-velocidad nos permite extraer parámetros y que sobre todo nos permiten detectar posibilidades de lesiones a nivel muscular, ¿vale? De isquiosurales, por ejemplo. Entonces, aquí lo que veis un poco, pues la primera imagen sería un poco el gráfico que se saca con la plataforma de fuerzas, ¿de acuerdo? El salto, con una detección automática de las fases. Y luego veis pues tipos de informe, ¿no? Digamos, lo que se ve aquí en ese informe son 4, 5, 6 o 7 variables, las que yo elija y considere que son más identificativas de su estado de forma. Bueno, y yo puedo comparar al deportista y ver si sus valores que ha hecho en la medida de hoy se corresponden con las medidas que ha hecho al inicio de la temporada o están muy por debajo. Entonces, de una forma muy visual y muy sencilla, por un código casi de semáforos, ¿no? De verde bueno, rojo malo, pues el deportista del cuerpo técnico puede saber cómo es ese perfil del atleta y en qué puede mejorar. Una vez analizadas estos fundamentos del movimiento y estas fuerzas, ya sí que pasamos a los movimientos sport específicos, ¿de acuerdo? Estos movimientos, pues igual que antes, pueden ser en laboratorio o en entorno real. Sí que es cierto que si son en laboratorio, debe ser un laboratorio bastante acondicionado. Este, como veis, es el nuestro, ¿vale? Es bastante amplio, intenta simular al máximo posible un terreno real de juego. Y aquí, principalmente, lo que analizamos lo hacemos desde dos perspectivas, tanto con un sistema, tanto con la captura de movimiento inercial o con la captura de movimiento basada en markerless, en el siluetado con las cámaras de alta velocidad. ¿Qué es lo más importante que estudiamos aquí? Pues estudiamos aceleración y velocidad máxima del deportista, estudiamos las estrategias de aterrizaje, ¿de acuerdo? Antes las habíamos valorado desde el punto de vista de la fuerza y ahora las valoramos desde el punto de vista de la cinemática. Cambios de dirección, importantísimo, es casi nuestro test principal, digamos, ¿vale? Lo que se valora aquí es cuándo baja o cuánto deja de bajar el centro de masas el deportista cuando se aproxima a un cambio de dirección, ¿de acuerdo? Por los numerosos estudios en el ámbito deportivo, científicos, demuestran, ¿no? Y dan unas pautas a estudiar y indican que cuando no se baja lo suficientemente el centro de masas o cuando, por ejemplo, el tronco está inclinado en la dirección opuesta a la que hacemos el cambio de dirección, pues son posturas en las que se estiran ciertas cadenas musculares y provocan más lesiones, inducen un mayor riesgo de lesión. Por lo tanto, pues es muy importante en este caso estudiar esa bajada del centro de masas para facilitar la rotación de la rodilla, la alineación del tronco con la dirección del movimiento, ¿de acuerdo? Aquí ya se analiza sí que más posturas, ¿de acuerdo? Frame a frame o más bien en intervalos cortos donde se produce el elemento clave, ¿no? En un cambio de dirección, pues nos interesaría sobre todo los dos últimos pasos antes del cambio de dirección y los dos pasos siguientes. Con esos 4 pasos, analizando las posturas y la cinemática de las articulaciones, pues podemos extraer esos factores de riesgo. ¿Objetivos de esto? Bueno, pues un poco los mismos que antes, ¿de acuerdo? Valorar en entorno real, mejorar el rendimiento y readaptación tras lesiones o incluso pues seguimiento del proceso de rehabilitación. Como veis, bueno, pues en las imágenes estas 4 corresponden a un test en laboratorio, ¿vale? Donde se analiza con los sistemas de las cámaras de alta velocidad, bueno, y permite, ¿no? Pues hacer modificaciones, traquear, establecer líneas de referencia. Y por otro lado, pues tenemos un análisis en entorno real, en concreto en Eibar, que bueno, pues ahí tenéis a la izquierda la imagen en el entorno real. ¿Cómo es el informe? Bueno, el informe es mucho más completo que esto, ¿vale? Pero tampoco era cuestión de enseñaros las páginas del informe. Un poco que sepáis que nosotros se divide en 2 partes, ¿no? Una parte para el deportista. Al final tenéis que poneros en la piel del deportista y pensar que si es un deportista profesional hay mucha gente detrás de él que ya le lleva la preparación, la alimentación, la readaptación. Entonces a él realmente no le interesa ver sus curvas de cinemática angular, ni sus asimetrías de fuerza en valores, ni su curva de salto, etcétera. Él lo que le interesa es saber dónde tiene las deficiencias, qué puede hacer él para mejorar y dónde o en qué movimientos o en qué posturas tiene, digamos, la forma óptima, ¿de acuerdo?
Por ejemplo, esta tabla, por ejemplo, en representativo análisis de hit running para un deportista, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos ver que es muy buena en ciertos aspectos, como tiempo de contacto, anteversión de la pelvis, pero es un poco regular pues, en inclinación del tronco, como os decía antes, que es muy importante, longitud del paso, etc. Y por otro lado, al equipo técnico se le da este informe del deportista más unas tablas y unos informes mucho más detallados, ¿de acuerdo? Más completos, con tablas con valores precisos, muchos más frames de posturas analizadas, etcétera, donde pueden ver pues, detalles técnicos de todos los parámetros, puntos de mejora, déficits y esas recomendaciones de trabajo que os comentaba. Sí que es verdad que hay que diferenciar, aunque nos enfocamos al deporte de élite, estos servicios también se aplican al deporte amateur. Sí que es verdad que cuando se trata de un deportista amateur, pues las recomendaciones de trabajo van directamente al deportista, porque bueno, también es él un poco por iniciativa propia el que se interesa en estos servicios. Y luego ya por último, pues ¿cómo es ese plan de acción? Pues a partir de todos los resultados, de las deficiencias que hemos observado, los puntos a mejorar, se establece un plan de mejora que se puede hacer tanto en nuestro laboratorio, que está acondicionado para ello, o en el centro de entrenamiento habitual. Y este plan de mejora consiste en interpretar las variables biomecánicas, ¿no? Pues, por ejemplo, si vemos deficiencias en rotaciones del tronco o si vemos deficiencias en bajar el centro de masas que implica un acortamiento muscular, pues se le ponen ejercicios específicos para mejorar la flexibilidad. En el caso del tronco, pues ejercicios de movilidad de zona lumbar y zona dorsal para que mejore esa disociación de movimientos entre tren inferior y tren superior. Y, por supuesto, importantísimo, nosotros invertimos tiempo en estos informes porque son totalmente individualizados, ¿de acuerdo? Y dependen de cada deportista, son totalmente a medida y en función de los datos del deportista. Por ello, pues este trabajo es individualizado no solo a las variables biomecánicas específicas suyas, sino pues, también un poco a su entorno, ¿no? Digamos, sus características de morfotipo, a pues, el club en el que trabaja o el tipo de deporte que realiza, y etcétera. Os voy a poner dos vídeos, ¿vale? Para que veáis un poco cuál es el resultado final, ¿de acuerdo? Son un poco así, los usamos más a nivel de visibilidad, pero bueno, para que os hagáis una idea. Vale, aquí lo que veis pues es eso, el entorno real del deportista, el campo de entrenamiento y un poco pues con la tecnología inercial pues vemos cómo podemos monitorizar a la perfección todos sus movimientos en el terreno de juego. Evidentemente este software no se queda solo en un avatar, luego asociado a este avatar ya os digo que tenemos todas las variables cinemáticas, podemos ver todos los ángulos, todas las gráficas, etcétera. Aquí un ejemplo de uso de Visual 3D, que bueno, no es nuestro software principal, pero sí es complementario y lo usamos para el análisis. ¿Vale? Como veis, el tracking es ideal, no hay ningún tipo de pérdida de la información, ¿vale? Y sobre todo, esto es muy importante para tener datos de calidad y poder objetivar a la perfección el rendimiento del deportista. ¿Vale? Esto es un cambio de dirección, como os digo, ¿vale? Muy importante para analizar esas disociaciones entre tronco, entre miembro superior, miembro inferior. Aquí, por ejemplo, podemos ver capacidades de reacción, ¿no? A estímulos imprevistos, improvisados, pues ver cómo de rápido reacciona el deportista. Y luego, por otro lado, pues para que veáis un poco en conjunto todos los análisis que se hacen, ¿no? En todas las tecnologías que se emplean, tenemos aquí la parte de fundamentos del movimiento, ¿vale? Un test de rotación dorsal, ¿vale? Este es el software de Xsense, donde podemos ver en tiempo real todas las variables. Este es el software de la plataforma